Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios. A partir del 16 de enero va a empezar a normalizarse todo con respecto a la lectura, ¿vale? Estoy todavía lo que es en Perú de vacaciones, por eso que no te puedo entregar lo que es la lectura general continuamente. Muy bien. Carta guía, carta de consejo, me sale lo que es la carta del 3 de copas. Es una semana, mi querido Capricornio, de encuentros, de familia. Posiblemente vas a estar, como se dice, celebrando algo, mi Cordero de Dios. Pero sobre todo, Capricornio, es como que tú te vas a sentir bien con los tuyos. Es como que te va a dar mucha ilusión. Posiblemente reencontrarte con esa persona, con ese grupo de personas, o muchas personas como que van a estar viendo el lado positivo de ustedes, mi querido Capricornio, porque es una carta de reunión, es una carta también de triángulos amorosos, es una carta de amistad, Capricornio. Entonces, siento que esta semana lo vas a pasar bonito, mi querido Capricornio. Vamos a ver signos. Disculpen el ruido, es que estoy en Perú. Vamos a ver signos. Signos, mi querido Capricornio. Vamos a ver corazón. Me sale lo que es un Leo. Me sale Libra. Tu signo Capricornio. Otra vez Capricornio. Y cierras con un Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, papá Dios del universo. Continuamos con el tarot Z, Capricornio. Continuamos con el tarot Z. Vamos a ver. Me sale también otra vez la carta del 3 de oros. 3 de copas, 3 de oros. Hay personas que se van a ofrecer en ayudarte, Capricornio. Hay personas que se acercan a preguntarte cómo estás, si a lo mejor de repente ha mejorado lo que es tu economía, tu salud. Siento como que vas a estar atrayendo ángeles a tu vida. Vas a estar atrayendo buena vibra. Como que todo el mundo va a sentir admiración por ustedes. Es una semana que te vas a sentir muy bien, porque hay personas que quieren ayudarte, hay personas que quieren escucharte, mi querido Capricornio. Vamos a continuar. La carta del 6 de bastos y al costado la carta del 10 de oros. Inclusive, Capricornio, te veo como muy entusiasmado con respecto a que ese grupo de personas que vienen posiblemente te van a hablar de un proyecto, de un sueño, de un trabajo. O te van a hacer lo que es una propuesta. Y siento como que tú vas a estar entusiasmado, entusiasmada de decir, pues lo hacemos ya. Es buena idea, es un proyecto magnífico. Me gusta lo que tú me estás comentando, cariño. Siento que vas a estar muy entusiasmado, Capricornio. La carta del 2 de espadas, pero también hay un grupo de ustedes que tiene que tomar lo que es una decisión con respecto a este proyecto, a esta propuesta. Y esa decisión está relacionada con hacer un gran salto, Capricornio. A lo mejor tienes que viajar, a lo mejor tienes que dejar tu pueblo, tu ciudad, pero tienes que tomar lo que es una decisión. Vamos a seguir. La carta del Rey de Oros y la carta del 3 de bastos. Veo, mi querido Capricornio, que esta situación también va a llevar a que una persona te diga: ¿cómo vas a tomar esta decisión? Piensa en tu familia, nadie le va a cuidar mejor que tú, etcétera, etcétera. Por eso que te va a costar tomar esa decisión, Capricornio. No sé por qué siento que esto viene relacionado para aquellos que tienen familia, para aquellos que tienen de repente un hogar o su pareja. Sí, por eso que vas a dudar, cariño. Hay una persona que te dice: tú eres muy importante, quédate, no hagas ese cambio. A lo mejor también está relacionado con el trabajo. A lo mejor te viene una propuesta de otra empresa, de otro negocio, y quizás tus compañeros o tu jefe te va a decir que te quedes, cariño. Pero hay personas que no quieren que tú des ese salto. No lo veo egoísmo, ¿vale? No lo veo egoísmo. Simplemente como que se han acostumbrado a ustedes, o tú eres muy importante en la vida de ellos, por eso que van a intentar como retenerte, cariño. Van a intentar como para que tú dudes, ¿vale? No lo veo egoísmo, simplemente como que no están pensando en ti, están pensando en ellos, pero no veo maldad, sinceramente, no veo maldad. Vamos a continuar.
Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos y al costado la carta del 7 de espadas. Vale. Siento, mi querido Capricornio, que muchos de ustedes es como que ya lo tienes claro lo que tú quieres en tu vida. Y algunos pues se van a sentir como ofendidos. ¿Por qué decides por ti? ¿Por qué vas a hacer ese viaje? ¿Por qué tomas esa decisión? ¿Por qué no te lo piensas? Solamente estás pensando en ti, eres muy egoísta, etcétera, etcétera. Cariño, bueno, tú tienes que hacer un balance, Capricornio. Recuerda que es tu vida, recuerda que es tu futuro, tu destino. Si esto realmente te va a beneficiar a ti y en un futuro a los tuyos, pues adelante. Porque ellos, yo no lo veo maldad, veo como que te quieren retener por miedo, por temor, porque tú eres muy importante en la vida de ellos, cariño. Veo esto. A veces de repente pueden ser también tus padres. A lo mejor tú quieres hacer un cambio, a lo mejor tú quieres viajar y tus padres, pues, como son muy protectores, no te quieren dejar. También puede ser el caso, mi querido Capricornio. Vamos a continuar. Vamos a ver. La carta del 9 de copas, la carta del rey de espadas, la carta del colgado y cierras con la carta del 6 de copas. ¿Ves? Hay una persona que no te quiere dejar ir, Capricornio. No, hay una persona que le da como temor, le da pavor que tú aceptes esa propuesta o que tú hagas ese cambio. Aquí veo como un poco absorbente, sinceramente, ¿vale? Esta carta yo lo represento como gula de amor. Aquí hay gula de amor, cariño. Y la carta del rey de espadas, pues la propuesta que te va a decir, a lo mejor te proponen algo ellos. A lo mejor te dicen, Capricornio, si tú te quedas, yo qué sé, voy a cambiar, te voy a comprar esta casa, o vamos a hacer un negocio mejor tú y yo. Te van a hacer propuestas. Parece como que esto también es bueno porque reaccionan. Se van a dar cuenta que están a punto de perderte, Capricornio. Se van a dar cuenta, ¿vale? Pero es en base a una propuesta con encuentros de amigos, terceras personas o familias que vienen, te hacen una propuesta, cariño, y ellos reaccionan, Capricornio. A lo mejor la persona que no se decidía de dar ese gran salto con ustedes, al ver que tú vas a hacer un cambio en tu vida, pues simplemente toma esa decisión para que vosotros puedan caminar juntos por esta vida, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, mi querido Capricornio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, Capricornio. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Dice, tolerancia. El número 44 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra tolerancia, cariño. A lo mejor hay situaciones que no te gusta de una persona. Puede ser hijos, puede ser tu pareja, puede ser familia o puede ser amigos, cariño. Pero no podemos ir por la vida señalando a los demás o simplemente juzgando a los demás. Primero hay que sacarnos, como se dice, la paja de nuestros ojos. A lo mejor me dice Richard, no es mi caso. Hay una persona que me juzga, hay una persona que me critica. Pues entonces, cariño, yo te recomiendo que te alejes. No es necesario que tú te enfrentes con él o con ella, porque esta carta dice tolerancia. Y tú tienes que vivir tu vida, cariño, a tu manera, Capricornio. Vive a tu manera y también deja vivir a los demás. También tienes que dejar vivir a los demás, mi Cordero de Dios. Vamos a ver qué me dice vidente de luz. Vamos a ver, Capricornio, qué me dice vidente de luz. Capricornio, Capricornio, Capricornio. ¿Qué me dice vidente de luz? Vamos a ver.
Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona que está en la distancia. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Una persona que vive cerca de la costa, cerca del mar. Puede ser que tenga tatuajes en el cuerpo. No veo, creo que no supera los 40 años, pero tú solamente toma lo que es tuyo. Puede ser que tenga más. Personas que le encantan los deportes acuáticos o le encanta vivir cerca de la costa, cerca del mar. Me dicen, la sota de oros. Siento que también va a haber una propuesta para ustedes, especialmente para un viaje. O hay una persona que te hace una propuesta para un viaje, Capricornio. Puede ser que tú estás lidiando también con personas de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Siento que muchos de ustedes inclusive coinciden con alguien en un centro deportivo. Puede ser gimnasio, puede ser que practicas algún tipo de deporte y coincides con él o con ella. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, cabello negro. La carta del 3 de oros. Hay una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, especialmente los varones, que a lo mejor de repente estaban como un poco distante hacia ustedes. Veo que esta persona reacciona, veo que esta persona se da cuenta de su error, que no te llame la atención, que a lo mejor de repente te busca o se pone en contacto con la mayoría de ustedes. A lo mejor ustedes en su momento o actualmente están trabajando lo que es en la misma empresa, o estudian juntos o están lo que es en el mismo proyecto. Varones, piel blanca, cabello corto, se peina por el costado, puede ser que tenga un poco de barbita o perilla, cejas un poquito poblada, una sonrisa agradable. Mujeres, cabello largo, se recogen el cabello, a pesar que puede ser rubio, negro, castaño, da igual. Algunos de ustedes inclusive tienen de repente lo que es una hija en común, pero también puede ser lo que es un hijo en común. La carta del 7 de espadas, cuidado con los comentarios que te vengan de terceras personas o de repente de números ocultos o perfiles falsos. Hay personas que quieren ponerte lo que es en tu contra, quizás de tu entorno, tu familia o de una situación. Cuídate de las personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser cualquier otro elemento. Esta persona posiblemente puede ser que entre vosotros hay una diferencia de hora. Me dicen, puede ser que está en otro continente o en otro estado, que hay una diferencia de hora, mi querido Capricornio. Pero siento que esta persona cada vez que se comunica o cada vez que tú sabes algo de ellos, no es para nada bueno. Siempre te trae problemas o te trae chismes. La carta del sol. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Leo, pero también puede ser Sagitario, también puede ser lo que es Aries. Es una persona muy espiritual, una persona que le encanta lo que es el contacto con la naturaleza, piel blanca, cabello largo, negro, castaño, rojo, natural o pintado. Una persona que veo que su aura es limpia. Puede ser tu amigo, puede ser de repente una persona que te interesa, puede ser una amiga o puede ser tus hijos. A lo mejor tienes contacto con tus hijos después de tanto tiempo, mi querido Capricornio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Lo siento por el ruido. No sé si se escucha el esmeril por ahí. Pero a partir del 16 las cosas se normalizan. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.